Vamos a demostrar este ejercicio. Nos dice, sean A, B y C números reales fijos y sea W el conjunto de los elementos de R3 tales que A por X más B por Y más C por Z es igual a 0. Y debo probar que W es un subespacio de R3. Ahora, primero vamos a demostrar un caso particular de esto, para que veamos una diferencia. Entonces vamos a demostrar lo siguiente. Sea S el conjunto de los elementos de R3 tales que 2 veces la primera coordenada de un vector de R3 menos 3 veces la segunda menos la tercera coordenada son iguales a 0. Entonces vamos a probarlo. Para probar que S es un subespacio, debo probar tres cosas. Primero, que el conjunto S es no vacío. ¿Y por qué es esto? Y porque si S fuera vacío, es decir, si S no tuviera ningún elemento, sería el conjunto vacío. Y el conjunto vacío es trivialmente un subespacio de R3. Entonces, voy a mostrar que hay alguien, porque si no, sería en vano la demostración. Entonces, debo probar que el conjunto S es no vacío. Y también debo probar que la suma de vectores es cerrada en S y que la multiplicación por un escalar es cerrada. Es decir, debo probar que si yo tengo un vector U en S y un vector B en S, cuando los sumen van a pertenecer a S. Y eso tiene que pasar para vectores cualquiera. Entonces pongo para todo U y B en S. Y además que debo probar que la multiplicación por un escalar es cerrada, es decir, que si yo tomo un vector u y un escalar alfa, entonces alfa u pertenece a S y eso debe ocurrir para todos los vectores que estén en S y para todos los escalares alfa. Entonces, vamos a ver que S es no vacío. Para ver eso yo tengo que exhibir un elemento, es decir, un vector de R3 que esté en S. Lo típico es que elijamos mostrar que el vacío, que el vector 0 pertenece a S, pero no es una obligación. Lo que ocurre es que si yo muestro que el 0 pertenece a S, entonces eso implica que S es no vacío. Entonces vamos a aclarar acá. Una forma de probar esto es mostrar que el vector 0 pertenece a S. ¿Por qué? Porque eso implica que S es no vacío, pero no porque sea un requisito probar que el 0 esté. Yo podría mostrar otro vector de R3 que esté en S. Entonces, vamos a mostrar que el vector 0 pertenece a S. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ahora, bueno, ¿cómo muestro que un vector está en S? Y eso me remite a la definición del conjunto S. ¿Qué me dice? Me dice que S es el conjunto de los elementos de R3 que verifican esta igualdad. Es decir, un elemento de R3 como estructura es una terna de números reales, es decir, es este par ordenado que tiene coordenadas X, Y y Z, que van a ser números reales. Y la condición que determina que un vector está en S es que se satisfaga esta igualdad, es decir, que 2 veces la primera coordenada menos 3 veces la segunda menos la tercera coordenada me tienen que dar 0. Bueno, entonces así vamos a hacer.
O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar las coordenadas del vector 0, ¿no? Ya que el vector 0 tiene coordenadas 0, 0, 0. Y cuando yo haga esta cuenta, dos veces la primera coordenada del vector 0, menos 3 veces la segunda coordenada del vector 0, menos la tercera coordenada del vector 0, eso me tiene que dar igual a 0. Y sí, efectivamente 2 por 0 es 0, menos 3 por 0 sigue siendo 0 y menos 0 sigue siendo 0. Entonces, ¿qué vimos? Que el vector 0 pertenece a S. Entonces, como yo, con esto, ¿esto qué implica? Que S es no vacío, porque ya dije a alguien. Esto implica que S es no vacío. Ahora, 0 suele ser el elemento más fácil de probar, pero no es obligatorio. Yo tranquilamente podría haber elegido, por ejemplo, yo podría haber mostrado que el vector 1, 1, menos 1, 5, pertenece a S. Y bueno, ¿cómo lo hubiera verificado? Y tiene 3 coordenadas este vector. Entonces, me vengo acá a la definición del conjunto y lo que hago es hacer 2 veces por la primera coordenada menos 3 veces por la segunda coordenada menos la tercera coordenada, hago la cuenta que me va a dar 2 por 1, 2, menos 3 por menos 1 es más 3, menos 5. 2 más 3 menos 5 da 0, por lo tanto pertenece a S. Y eso ya implicaría que S es no vacío. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a borrar porque no es parte de la demostración, pero esa es una forma. De hecho, esa es la forma que nosotros tenemos para saber si un vector de R3 pertenece a S. Yo tengo que hacer eso de las coordenadas, esa cuenta. ¿Ok? Entonces, tenemos ya la primera parte, ¿no? Que S es no vacío. Ahora vamos a demostrar que la suma es cerrada. Entonces, voy a tomar dos vectores, voy a suponer que tengo dos vectores en S y los voy a sumar. Entonces, nos venimos acá. Primero supongamos que tengo dos elementos en S. Entonces voy a decir, sean U de coordenadas U1, U2 y U3, y V de coordenadas V1, V2, V3, elementos de S. Ahora, si yo estoy suponiendo que están en S, ¿qué me dice eso? Y que van a satisfacer esta definición, es decir, que cuando yo reemplace la primera coordenada de U, la multiplique por 2, le reste 3 veces la segunda, 2 veces por la primera coordenada de U, menos 3 veces la segunda, menos la tercera, me va a dar 0. Y lo voy a aclarar. Entonces, como U está en S, ¿qué verifica? Que 2 por la primera coordenada de U menos 3 por la segunda coordenada de U menos la tercera coordenada de U es 0. Y también ocurre eso con el vector B, es decir, 2 veces la primera coordenada de B menos 3 veces la segunda coordenada de B menos la tercera coordenada de B es 0. Y a eso lo voy a llamar 1 y 2.
Entonces ahora lo que quiero verificar es que la suma de ellos está. Entonces vamos a empezar por calcular quién es la suma de U y B. Fijémonos que estamos en el espacio vectorial R3, donde la suma ya está definida. Entonces tenemos que U más B es igual al vector que tiene como coordenadas la suma de las coordenadas de U y B, es decir, U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. Entonces, ahora, ¿qué quiero mostrar? Que U más B, es decir, este vector, pertenece a ese. Y para mostrarlo, vuelvo a mi definición de ese. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer 2 veces la primera coordenada de U más B menos 3 veces la segunda coordenada de U más B menos la tercera coordenada de U más B. ¿Y yo qué quiero mostrar? Esa cuenta me tiene que dar 0, ¿no? Para que esté en ese. Ahora, uno diría, bueno, pero yo no sé qué valores tienen U1, B1, U2, B2, U3 y B3. Sé que son números reales. Pero lo que tengo de mi suposición es esto. Por estar U y B en S, yo ya sé que satisfacen la igualdad esta de 1 y la de 2. Y voy a usar esa información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a usar propiedades de las operaciones con números reales. Por ejemplo, yo sé que acá puedo distribuir, ¿no? Esto va a ser 2U1 más 2B1 menos 3U2 menos 3B2 menos U3 menos B3. Y ahora, como yo sé que tengo estas herramientas 1 y 2, voy a tratar de jugar con propiedades algebraicas de los reales para que me queden estos miembros izquierdos de 1 y 2. ¿Y cómo lo hago eso? Conmutando los términos. Entonces voy a decir que esta expresión es igual a 2U1 menos 3U2, que está acá, menos U3. Y lo voy a asociar. Y ahora voy a hacer lo mismo con las coordenadas B sub 1, sub 2 y sub 3. Es decir, va a quedar 2B1 más, menos 3B2 menos B3. Hasta acá usé solamente propiedades de las operaciones con los números reales. Ahora, si ustedes miran, este paréntesis y este otro paréntesis son los miembros izquierdos en esta igualdad. Y yo por 1 y 2 sé que eso da 0. Entonces voy a escribir, bueno, esto es igual a 0, este primer paréntesis, más 0, este segundo. Bueno, y eso da 0, ¿no? Esto lo vamos a justificar acá. Esto es por 1 y 2. Entonces, U más B pertenece a S. Y como yo tomé un U y B vectores arbitrarios, no dije nada de sus coordenadas, la conclusión lógica es que esto vale para todos los U y B que estén en S. ¿Ok? Entonces con eso termina la segunda parte. Ahora voy a mostrar que la multiplicación por un escalar es cerrada en S. Entonces, sea alfa perteneciente a los reales y también recordemos no, porque lo puse acá. Bueno, lo puse así, vamos a arreglar esto así. Voy a borrar este puntito acá a la izquierda y lo voy a escribir acá. Este puntito de acá lo voy a usar como suposición, o sea, yo ya había supuesto que el U y B pertenecen a S. Me voy a quedar con el U. Podría haber elegido el B, no hay diferencia. Entonces tomo un escalar arbitrario alfa
y debo mostrar que alfa por u pertenece a S. Entonces, empezamos por calcular quién es alfa por u. Y bueno, ya está definida la multiplicación por un escalar en R3. Entonces, alfa por u va a ser, alfa va a quedar multiplicando a cada coordenada de u. ¿Ok? Entonces, para mostrar que alfa u pertenece a S, voy a tomar sus coordenadas y voy a hacer la cuenta que define que un elemento esté o no en S, es decir, esta cuenta. Entonces voy a decir, bueno, 2 veces por la primera coordenada de alfa u, la primera coordenada de alfa u, que es alfa u1, menos 3 veces la segunda coordenada de alfa u, menos la tercera coordenada de alfa u, y eso me tendría que dar 0, ¿no? Esto es lo que nos estamos preguntando. Me tiene que dar 0 para que esté en S. Entonces, yo voy a usar propiedades algebraicas de las operaciones con números reales y además voy a volver a usar la información que tengo en 1, esta, que me dice que 2 veces la primera coordenada de u menos 3 veces la segunda menos la tercera es 0. ¿Ok? Entonces voy a decir, bueno, esta expresión que escribí, yo puedo sacar el alfa afuera, ¿no? O sea, yo puedo decir que esto es igual a alfa por 2u1 menos alfa por 3u2 menos alfa por u3. Y ahora puedo sacar factor común alfa. Alfa por 2u1 menos 3u2 menos u3. Y fíjense que esta expresión que quedó acá entre paréntesis es el miembro izquierdo de 1, acá. Y por 1, justamente, yo sé que eso es igual a 0. Entonces voy a decir que esto va a ser alfa y todo este paréntesis me da 0. Y bueno, y en los reales alfa por 0 va a dar 0. ¿Ok? Entonces acá usé 1 y mostré que alfa por u pertenece a S. Entonces, ahora que mostré los 3 pasos, vamos a concluir por el teorema de caracterización de subgrupos que S es un subespacio de R3. Y ahí terminó la demostración de este ejercicio auxiliar. Si ustedes lo miran, nosotros para demostrar esto realmente este numerito 2, este menos 3 y este menos 1 no han influido en nada, han aparecido, sí, pero no nos han modificado en nada. Entonces uno diría, bueno, independientemente de qué valores aparezcan acá, qué coeficientes aparezcan en esta expresión, la demostración va a ser igual, ¿no? ¿Qué diferencia tiene este ejercicio? Es que es más simple que el ejercicio general que vamos a demostrar, porque en el general aparecen en esta expresión una a por x, una b por y y una c por z. Pero esos a, b, c son números reales fijos. Son como el 2, el menos 3 y el menos 1, en este caso particular. Entonces, vamos a pasar y vamos a demostrar la versión general. Entonces, demostración. Y bueno, nuevamente, como quiero probar que este conjunto, ahora se llama W, el conjunto, es subespacio, debo probar que primero que W es no vacío, porque si fuera vacío ya sería subespacio. W es no vacío. También que debo probar que si yo tomo dos elementos arbitrarios de W y los sumo, esa suma sigue estando en W, es decir, debo probar que U más B pertenece a W
para todo U y B que estén en W. Y por último, debo probar que alfa U pertenece a W para todo U en W y para todo alfa real. Entonces vamos a mostrar que W es no vacío. Entonces, bueno, yo tengo que mostrar que hay un elemento concreto con coordenadas concretas. Nuevamente, vamos a elegir mostrar que el vector 0 de R3 está en W. Pero no es que sea una obligación, es simplemente que en la mayoría de los casos es más fácil. Entonces, ya que el vector 0 tiene sus tres coordenadas iguales a 0 y, bueno, quiero mostrar justamente que está en W. Entonces, ¿qué debo mostrar? Que satisface esta cuenta de acá. Ahí no puedo borrar. Se me apareció la barra de notificaciones y no puedo borrar. Entonces voy a mostrar, bueno, que la cuenta A por la primera coordenada del vector, en este caso el 0, más B por la segunda coordenada del vector, más C por la tercera coordenada del vector, me tienen que dar 0. Y sí, esto ocurre independientemente del valor de A, B y C, porque cada A, B y C está multiplicado por 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vector 0 pertenece a W. Y esto implica lo que deseamos, que es no vacío. Por lo tanto, W es no vacío. ¿Ok? Ahora vamos a probar que la suma es cerrada. Entonces vamos a tomar dos elementos arbitrarios. Vamos a tomar dos elementos arbitrarios de W. Entonces voy a decir sean U. Le vamos a dar coordenadas U1, U2, U3 y B de coordenadas V1, V2 y V3, vamos a decir que son elementos de W. Entonces, por estar en W, tienen que satisfacer esta cuenta, ¿verdad? Porque así está definido el conjunto. W son los vectores de R3 que satisfacen esta cuenta. Para ver que si suponemos que U y B están en W, es porque tienen que satisfacer. Entonces, vamos a aclarar acá. A por la primera, por estar U en el conjunto W, sé que A por la primera coordenada de U más B por la segunda coordenada de U más C por la tercera coordenada de U es 0. Y lo mismo ocurre con el vector B. A por la primera coordenada de B más B por la segunda coordenada de B más C por la tercera coordenada de B me da 0. Entonces, nuevamente voy a marcar 1 y 2 acá, porque lo voy a usar después. Entonces, bueno, nuestra hipótesis era que U y B están en W. Ahora debemos probar que U más B está en W. Entonces, primero vamos a empezar por calcular U más B, porque ya está definida la suma en R3. ¿Qué es? U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. Si deseamos probar que este vector está en W, lo que debo hacer es agarrar sus coordenadas, reemplazarlas en esta cuenta y ver que me da 0. Entonces voy a decir A por la primera coordenada de U más B por la segunda coordenada de U más B más C
por la tercera coordenada de u más b, y tengo que mostrar que esto es 0. Y mi información, mi hipótesis era que u y b pertenecen a w. Entonces yo sé que las cuentas 1 y 2 son verdaderas, las igualdades. Entonces voy a buscar llevar esta expresión que escribí a una expresión que contenga 1 y 2. Entonces, nuevamente, usando la propiedad distributiva, conmutativa y asociativa de las operaciones de los números reales, esto me va a quedar a por u1 más b por u2 más c por u3 más a por b1 más b por b2 más c por b3, y eso además voy a asociar así. ¿Por qué? Lo que está en el primer paréntesis es el miembro izquierdo de la igualdad 1, y yo sé que da 0. Y lo que está en el segundo paréntesis es el miembro izquierdo de la igualdad que está en 2, así que yo sé que va a dar 0. ¿Ok? Esto pasa por 1 y 2. Por lo tanto, u más b pertenece a w. Y como u y b eran arbitrarios, porque yo no especifiqué nada de sus coordenadas, lo único que dije es que están en w. Ya tengo probado que esto ocurre para todos los elementos de w. Y por último, quiero probar que la multiplicación por un escalar es cerrada. Entonces voy a tomar un escalar arbitrario y voy a usar el vector u, el que habíamos elegido acá. Entonces, primero calculamos quién es alfa u. Alfa u es alfa u1, alfa u2, alfa u3. Y ahora voy a mostrar que alfa u pertenece a w, y para mostrarlo tengo que hacer esta cuenta con sus coordenadas. Tengo que hacer a por la primera coordenada de alfa u, más b por la segunda coordenada de alfa u, más c por la tercera coordenada de alfa u, es 0. Entonces voy a decir, bueno, a por la primera coordenada de alfa u, más b por la segunda coordenada de alfa u, más c por la tercera coordenada de alfa u, quiero ver que eso da 0. Ahora, fíjense que nuevamente u1, u2 y u3 son números reales, pero no sé cuáles. Sin embargo, tengo la igualdad 1 que me dice que si sumo a por u1 más b por u2 más c por u3, eso me da 0. Entonces voy a buscar, usando propiedades de las operaciones en los reales, que me aparezca esta expresión. Y bueno, voy a sacar, ¿no? Voy a sacar el alfa afuera. Esto es alfa por a u1 más, voy a borrar eso, más b por u2 más c por u3, ¿no? Saqué factor común alfa en definitiva. Y yo sé que esta expresión en paréntesis es el miembro izquierdo de la igualdad 1. O sea que yo sé que eso me va a dar 0. Y por último, bueno, alfa por 0 es 0. Porque un número real por 0 me da 0. Y bueno, y con eso mostré que alfa por u pertenece a w. Entonces, ahora que ya mostré las tres cosas que debía probar, voy a concluir por el teorema de caracterización de subgrupos que W es un subespacio de R3. Y con eso termina el ejercicio.